Bueno, entonces, bienvenidos todos al quinto día de conferencias de este cuarto Congreso Virtual Mundial de e-Learning. De parte del Comité de Organización les damos la más cordial bienvenida y les deseamos un feliz fin de semana, un descanso reparador. Desde el día 5 de octubre hasta el 16 de octubre tenemos programadas 37 conferencias. Otorgaremos certificado de asistencia por participar en 10 videoconferencias o 5 videoconferencias y 5 comentarios de calidad en el sitio del Congreso en el espacio para la conferencia. Y el funcionamiento de este tiempo es el siguiente. Yo doy una pequeñísima explicación del funcionamiento. Luego le doy el pase a la ponente, en este caso a Liliana, que tendrá 45 minutos para hablar y ella me dirá cuando termine para pasarle las preguntas. Las preguntas ustedes las van a colocar en un formulario al cual van a tener acceso a través de una URL que voy a dejar en el chat. Liliana va a hablar sobre realidad virtual y realidad aumentada aplicada a la educación. Es profesora de educación técnico profesional de la modalidad secundaria en concurrencia con título base. El título base es programadora universitaria de aplicaciones. Es docente en la especialidad de informática en la Escuela Profesional Nuestra Señora de Itaití. Es coordinadora del Departamento de TIC en el Instituto Superior de Formación Docente Terras y es docente en la Escuela Profesional de Nuestra Señora de Itaipí. Adelante, Liliana. Buen día a todos. Lo estoy saludando desde Corrientes, Argentina, y para mí la verdad que es un honor participar por primera vez en este congreso. Y bueno, el tema que yo quería presentar, como dijo Carmen, es el de realidad virtual y realidad aumentada a todo lo que sea la parte educativa, digamos. ¿Sí? La escuela en la que se llevó a cabo el proyecto es la Escuela Profesional Nuestra Señora de Itatí, donde asisten alumnos ya egresados del nivel secundario y que quieren realizar una formación de tipo profesional con título avalado por el Ministerio de Educación de la Nación. El curso específicamente se llama OIAC, que es Operador Informático para la Administración y la Gestión. ¿Sí? Estos alumnos se preparan para todo lo que es la aplicación ofimática, digamos, en todo lo que son las áreas de, por ejemplo, secretaría, la parte de todo lo que sea manejo de recursos humanos, la parte de manejo de facturación, dado que el curso está dividido en distintas etapas de la formación profesional. Este año se cuenta con 15 alumnos de edad muy variada, que van desde los 18 años hasta más o menos 45, 50 años. La escuela tiene, todos los años realiza, digamos, una expoferia los días 9 de julio, porque se conmemora el día de la escuela y a su vez es una fecha patria acá en Argentina, que es el día de la Declaración de la Independencia. En esta expoferia lo que se hace es que cada especialidad presente los trabajos que se van realizando durante el año. En nuestro caso fue la presentación de realidad aumentada y de realidad virtual. Dado que nosotros también tenemos dentro de nuestro programa lo que se llama informática aplicada. Y ahí la idea es buscar herramientas que nos permitan ver cómo podemos aplicar nuevas tecnologías a lo que es el desarrollo productivo de nuestra provincia. Muchas veces en estas expo, digamos, presentamos trabajos que no pudieron realizarse por los costos o porque realmente no, es decir, eran como proyectos soñados.
pero gracias a Dios este año pudimos realizar todo lo que sea la utilización de estas dos tecnologías aplicado a lo que es, digamos, el ámbito acá comercial de nuestra provincia y lo que es el ámbito educativo. Bueno, el primer trabajo se realizó con realidad virtual, ¿sí? Básicamente, entonces, como nos dice la definición, es un entorno de escenas u objetos de apariencia real generado mediante tecnología informática, que crea en el usuario la sensación de estar inmerso en él. Es decir, lo que hacemos es ingresar totalmente a un mundo virtual, separarnos de la realidad, ¿sí? Esta tecnología a nosotros nos permitió trabajar todo lo que sea en el ámbito educativo, la enseñanza de dos materias que a los alumnos les resulta muy difícil, que es matemática y que es física. Entonces comenzamos, digamos, con el grupo de profesores que se reunía para armar la feria, decidimos buscar, ¿no es cierto?, hacia dónde apuntar este año todo lo que sería el armado de la especialidad OIAC. Bueno, y surgió primero entonces el caso de realidad virtual. Entonces pregunté a los alumnos si ellos cuando cursaron su escuela secundaria, ¿qué materias era la que más le había costado y por qué? Y la respuesta realmente fue unánime de matemáticas y física, dados que son materias por ahí complicadas en el sentido de fórmulas y a veces esas fórmulas verla en la realidad. Entonces, la segunda pregunta fue si ellos se animaban a trabajar en un entorno tridimensional estas dos materias, ¿sí? Y le propuse la actividad de empezar a armar los cascos de realidad virtual, ¿sí? Entonces para ellos, bueno, contando también con el apoyo económico de la escuela, pudimos comprar los materiales, ¿sí? Que fueron las planchas de cartón, que en este caso utilizamos un cartón de 5 milímetros, pegamentos, tijeras, ¿sí? Elástico grueso, el abrojo y también tuvimos que hacer un pedido a otra provincia que es Buenos Aires, acá en este caso, de lupas de vidrio de 5X. Estas lupas me permiten a mí tener, es decir, dentro del casco, crear el sistema tridimensional, ¿sí? Entonces, el alumno lo que hace es utilizar su smartphone, colocarlo en el casco y empezar a vivir esta realidad virtual, ¿sí? Bueno, ahí entonces estamos viendo en pantalla las imágenes del armado de los cascos. Lo que hicimos fue bajar de Google el casco que es, digamos, de ellos, los moldes, ¿sí? Que están disponibles en la red con medidas, vienen incluso en archivos PDF que uno los baja y son recortables, ¿sí? Se marcó todo en el cartón, se comenzó el corte y, bueno, y se empezó a hacer el armado de los mismos. En el transcurso de todo este proceso, empezamos a trabajar con las otras especialidades que tiene la escuela. Por ejemplo, vinieron los chicos de electricidad, que ellos le ayudaban a los alumnos con los taladros y todo eso, porque tenían que perforar el cartón para poder colocar las lupas. Trabajamos con la gente de manualidades que nos ayudaba con los distintos tipos de pegamento. Trabajamos con los alumnos de pintura que nos mostraron diferentes técnicas para poder pintar los cascos y así los alumnos de la especialidad OIAC empezaron a armar, ¿no es cierto?, cada uno su propio casco de realidad virtual. Bueno, ¿cómo sucede la magia, decían ellos, dentro del casco? Era a través de estas lentes, como le había dicho, estas lupas, que son de tipo esféricas, ¿sí? Era muy difícil de explicar por ahí la parte física que tiene, digamos, este tipo de aplicación. Entonces, lo que hice fue
remontarlos a su niñez y decirle, ¿ustedes se acuerdan cuando eran chicos y jugábamos? Había un juego acá que era muy común, que era poner cabeza con cabeza a las personas y mirarse directamente a los ojos. Y llegaba un punto en que uno veía un solo ojo en la otra persona. Bueno, entonces yo le decía que era exactamente lo mismo. Es decir, tenemos tan cerca las cercanías, teníamos tan cerca las lupas del ojo que en un punto, ¿no es cierto?, había una intersección y ahí se producía el efecto tridimensional, ¿sí? Es por eso que tuvimos que trabajar específicamente con este tipo de materiales y que sea de vidrio y que sea esférica. Por eso no conseguíamos, incluso esto en nuestra provincia fue muy difícil, tuvimos que hacer un pedido a otra provincia para poder conseguir este tipo de material, digamos, ¿sí? Bueno, y lo que trabajamos, entonces empezamos a buscar aplicaciones móviles y nos encontramos con esta, que es Roller Coaster, que es una montaña rusa, ¿sí? El juego es, uno ingresa y comienza como si estuviera dentro de la montaña rusa. Incluso trabajamos en 360 grados, es decir que yo puedo ver el cielo, el piso, puedo ver a los costados los edificios, ¿sí? Entonces, ¿cómo es? Permite al alumno, digamos, estar inmerso dentro de este juego, ¿sí? Agarró y comenzó, comenzamos a entregar apuntes muy simples de la parte física, es decir, fuerzas, por ejemplo, movimientos, distintos tipos de lo que es velocidad, lo que es aceleración, cómo se producen los bucles, ¿sí? Para que el alumno ya tenga, digamos, una base de lo que va a trabajar, digamos, ¿sí? Pusimos los juegos en los distintos teléfonos y se colocaron en los diferentes cascos. Y empezaron los alumnos, digamos, a jugar, ¿sí?, con esta aplicación. Muchos de ellos no conocían o no habían visto nunca un sistema tridimensional, es decir, ni siquiera fueron a ver una película en 3D. Entonces, para varios de estos alumnos era algo realmente impresionante, algo que no podían creer, digamos, que esto sucediera. A otros alumnos incluso le producía vértigo porque es tal digamos, la vivencia que se tiene que hacía de que incluso le produjera mareos y todo eso. Bueno, entonces, una vez que ellos pudieron ir jugando, que cada grupo pudo ir interactuando con esta herramienta, ir probando, incluso probaron varias veces el juego, comenzaron las distintas actividades. La primera de ellas era hacer un croquis del juego, ¿sí? Empezar a armar más o menos cómo se producía cada una de las partes que tenía esta aplicación. Utilizando los apuntes que ya se le había dado en la parte inicial, ¿sí? Ellos debían aplicar todos esos contenidos más el croquis que ellos armaron para empezar a realizar una aproximación a través de lo que sería un croquisado ya más puntual, teniendo en cuenta las medidas, teniendo en cuenta escalas, ¿sí? Y ya comenzaron también a diagramar en distintos dispositivos o programas, digamos, mejor dicho, programas para este fin, ¿sí? Se empezaron a armar los modelos, una vez que estaba ya el croquisado, armar el modelo tridimensional, en este caso utilizamos la herramienta SketchUp en su versión educativa, y se comenzó el armado tridimensional de los distintos tipos de croquis que tenían los alumnos, ¿sí? Bueno, y una vez que estuvo todo eso, digamos, se empezó a armar ya las maquetas para la presentación ya del trabajo. En el transcurso de todos estos pasos,
¿sí? Los alumnos podían utilizar las veces que quisieran el juego, ¿sí? Volver a probar, volver a ver si no estaban de acuerdo con los giros que se hacían o que... Eso no había ningún problema, ya que el alumno tenía a su disposición su casco, su teléfono, su aplicación, y a partir de ahí, por ahí, ir ajustando, digamos, tanto en el croquisado, en la parte, sí, ya cuando se pasa a todo lo que es digamos, la maquetación digital y luego lo que ya es la maquetación real, ¿sí? Y el día 9 de julio, sí, se presenta entonces al público este tipo de, todos los tipos de maquetas, sí, y a su vez hicieron probar a las personas que venían el juego, ¿sí? La verdad que fue un trabajo muy, muy interesante. Surgieron un montón de ideas por parte de los alumnos de la aplicación del casco para otras cosas, ¿sí? Me decían, por ejemplo, utilizar para lo que sean visitas de museos, para hacer, por ejemplo, visitas hacia monumentos, trabajar, por ejemplo, ellos veían videos simples, digamos, de lo que era el interior del cuerpo humano o lo que era una célula y decían, sería muy bueno armar, ¿no es cierto?, estos videos en el formato SBS, que es el formato lado a lado, para que al mostrarlo en el teléfono y usando el casco yo pueda tener, ¿no es cierto?, un acceso tridimensional a estos contenidos, ¿sí? Bueno, después de eso pasamos a otra aplicación, es decir, otro grupo trabajó lo que ya es la parte de geografía, ¿sí? En este caso, trabajamos junto con una aplicación, con una página que es Corrientes 360, ¿sí? Este es hecho por un profesor que se llama Marcelo Tarabini, que es de la ciudad de Entre Ríos, ¿sí? Acá vecina de la ciudad de Corrientes, que tiene esta aplicación tanto para la ciudad de Corrientes como para la ciudad de Entre Ríos, donde él arma recorridos virtuales y a su vez ahora lo está adaptando estos recorridos, ¿sí?, para que se pueda ver digamos, con realidad virtual, ¿sí? Entonces, en el teléfono, los chicos, ¿no es cierto?, ingresan a la aplicación, tienen distintos lugares como ser monumentos históricos, por ejemplo, lugares específicos turísticos acá de la provincia, ¿sí? Se elige qué lugar uno va a trabajar, ¿no es cierto?, y se ingresa a la aplicación y esta ya viene específicamente en este formato que necesita el casco. En nuestro caso nosotros trabajamos con las Barrancas de Empedrado. ¿Sí? Empedrado es una ciudad acá que está más o menos a 40 kilómetros de la capital. Digamos, se conoce como la perla del río Paraná, dado que el paisaje es hermoso. Está todo compuesto de barrancas el río. Y bueno, decidimos trabajar con esto todo lo que sea la parte de geografía, ¿sí? Bueno, acá entonces, no sé si se puede apreciar bien, tenemos la aplicación, ¿sí? Ya en modo SBS, ¿sí? Lista para poner en el casco. El alumno coloca, ¿no es cierto?, el teléfono en el casco y comienza a visualizar, digamos, el lugar, ¿sí?, en 360 grados, ¿sí? Tienes unos pequeños puntitos blancos que eso, apuntando hacia esos puntos el casco, lo que hace es moverse en el recorrido, es decir, uno puede pasar de un lugar a otro. De esta manera nosotros pudimos trabajar varios tipos de conceptos. Por ejemplo, el tipo de suelo, el tipo de vegetación, podíamos trabajar también, por ejemplo, el clima, ¿sí? Y sin movernos del aula, ¿sí? Y viviendo el lugar como realmente si estuviéramos allí, ¿sí? Este recorrido, entonces, le permitía al alumno, ¿sí?, no solo tener información, sino vivirlo también de alguna manera, ¿sí? Y a partir de ello trabajar de una manera mucho más, digamos, más significativa. ¿Por qué? Porque el alumno podía no solo ver el escrito, no solo ver un apunte, sino
o ver una foto que está estática en un apunte, en un libro, sino también poder, es como estar ahí en ese momento, ¿sí? Porque, digamos, el sistema tridimensional lo que nos permite es esto, es como vivirlo, y más en el caso de la realidad virtual, ¿sí? A partir de ahí nosotros le hicimos hacer un informe donde ellos tenían que ir escribiendo, ¿no es cierto?, el recorrido que habían hecho, hacer una investigación web, es decir, trabajar todo lo que es la zona, es decir, dónde está empedrado, qué población tiene, ¿sí? Y después ya hacer todo lo que sea la parte geográfica del lugar, el tipo de suelo, el tipo de vegetación, ¿sí? Y que también eso fue presentado, ¿no es cierto?, en la exposición que llevaron los alumnos, ¿sí? Bueno, este tipo de tecnología, ¿sí?, nos permite a nosotros trabajar tanto en la presencialidad como en a distancia, ¿sí? Investigando el caso de educación a distancia, he visto la creación de, por ejemplo, de bibliotecas virtuales, donde, así como en el caso anterior de que yo tengo una página específica ya en este formato, también puedo tener la de bibliotecas, pueden ser museos, pueden ser lugares históricos, ¿sí? Que incluso hay bastante material de esto en la red, ¿sí? La posibilidad también de trabajar la clase invertida. ¿Por qué? Porque nosotros podemos mandar, ¿no es cierto?, a los alumnos ya el trabajo, digamos, para que ellos los puedan ver, no solo en un apunte, sino también que en sus teléfonos vaya grabado alguna aplicación, algún video, ya todo listo como para ellos trabajar en su hogar, tranquilo, en su tiempo, ¿no es cierto? Y después en clase armar ya, digamos, los puntos finales o cerrar la tarea. Permite también el intercambio a través de las redes sociales, ¿sí? Porque en nuestro caso, por ejemplo, varios de los alumnos que cuentan con, por ejemplo, con cuentas en Facebook, se comunicaban, por ejemplo, con chicos de ingeniería o con incluso como es de otras provincias, o con profesores que trabajan con este tipo de tecnología para hacerle consulta, qué tipo de cartón podemos llegar a usar, qué tipo de aplicaciones existen, cómo podemos crear nuestras propias aplicaciones, ¿sí? Es decir, surgió un montón de ideas a partir de, digamos, de este simple trabajo, porque no fue costoso, ¿sí? Y a su vez fue sumamente provechoso, ¿sí? Nosotros evaluábamos después el caso qué pasa si nosotros queremos comprar los cascos para todo el curso, ¿sí? Realmente es muy caro, digamos, porque son tecnologías muy caras. Y de esta manera, con materiales simples, sí, y con teléfonos con los que contaban prácticamente todos los alumnos, pudimos llevar al aula, sí, de una manera bien sencillita, sí, con aplicaciones gratuitas, incluso aplicaciones educativas, sí, y llevarlos a los alumnos directamente a otro punto, es decir, mostrarles desde otro punto de vista estas dos materias, es decir, estas dos áreas, como son lo que es la parte de las matemáticas, la física, y lo que es la parte de las ciencias sociales, por ejemplo, en este caso, geografía. Bueno, ahora entonces para el caso de realidad aumentada, ¿sí? Esto ya nos pasamos, ¿sí?, a otro ámbito, ¿ya? Bueno, básicamente la realidad aumentada entonces consiste en un conjunto de dispositivos que añaden información virtual a la información física ya existente, ¿sí? Entonces, en esta diferencia de la realidad virtual, yo estoy uniendo, ¿sí?, un mundo virtual con un mundo real, ¿sí?, que lo podemos hacer a través de computadora, a través de teléfono, a través de tabletas, ¿sí? Siempre teniendo una serie de elementos, ¿no es cierto?, como nos muestra acá, ¿sí? Necesitamos sí o sí el acceso con una camarita web, ¿sí? Algún programa que nos permita reconocer, ¿no es cierto?, la realidad aumentada y, ¿sí?, lugar donde proyectar, es decir, nosotros en este caso en la escuela utilizamos un proyector para que se pueda ver mejor, digamos, el trabajo, ¿sí? Más que nada pensando, ¿no es cierto?, en lo que sería la feria, donde tenemos
tenemos muchas personas a las que asisten, entonces se pueda apreciar el trabajo de realidad aumentada de una manera más cómoda, digamos, ¿sí? Bueno, en este caso entonces las actividades comenzaron en la investigación de distintas herramientas de realidad aumentada, ¿sí? En nuestro caso, ¿sí? Trabajamos, digamos, cerramos la decisión con la aplicación Augmentate en su versión educativa. Eso lo podemos bajar de la red, ¿no es cierto? Y instalar en las distintas computadoras, ¿no? Trabajamos por el hecho de que los chicos empezaron a ver las distintas aplicaciones y se dieron cuenta de que por ahí esa era la más fácil para poder trabajarla y a su vez también liviana, porque no contamos tampoco con computadoras muy, digamos, más avanzadas, sino son un poquito, digamos, son un poquito viejas nuestra máquina, entonces por ahí trabajar con programas muy potentes se hace muy difícil, ¿sí? Bueno, a su vez entonces una vez que ya se eligió la herramienta con la que íbamos a trabajar, se procede al diseño de los planos en 2 dimensiones, ¿sí? Varios de los alumnos que tenemos en este año son egresados de escuelas técnicas. Ellos manejan, digamos, durante todo su secundario el que es el armado de planos, ¿sí? Trabajo de medidas, todo eso. Entonces, el grupo estaba dividido, digamos, en los que buscaban, digamos, la idea y después los que ejecutaban los planos, ¿sí? Por las competencias que tenían estos alumnos, ¿sí? Entonces se diseñaron todos los planos en papel, ¿sí? Con todas sus medidas correspondientes, ¿sí? Distintos tipos de casas, ¿sí? de un solo piso, de 2 pisos, con patios, sin patios, y cada grupo tenía su modelo de casa. Una vez que esto estaba listo, nuevamente pasábamos al diseño ya tridimensional, ¿sí? El diseño digital. Y eso lo hacíamos a través de el programa SketchUp, ¿sí? Empezamos a diseñar todo lo que eran las bases de la casa, ¿sí? Con sus medidas, ¿sí? Empezar a diferenciar bien los ambientes, ¿sí? Y una vez que eso estaba, ¿sí? La aplicación SketchUp permite pasar, ¿no es cierto?, este modelo de casa a lo que es, ¿sí? La extensión OBJ, ¿sí? Este tipo de archivos lo lee el programa Augmentate y produce, ¿no es cierto?, la realidad aumentada, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, cada grupo de alumnos empezaba a pasar al programa de realidad aumentada los distintos modelos que habían trabajado, desde cada uno de los ambientes a las casas completas, como quedaba, ¿sí? Ahí, por ejemplo, en la foto estamos viendo, ¿sí? Cómo está el plano, ¿sí? En 2 dimensiones, con el marcador de realidad aumentada, y ya al lado en la computadora cómo se vería o cómo se veía nuestra casa, digamos, ya en forma tridimensional. Bueno, este tipo de tecnología también permite al alumno vivenciar el contenido, ¿sí? En nuestro caso fue la parte de los planos, ¿no es cierto? Pero se puede aplicar a cualquier contenido que uno quiera trabajar. Biología, matemáticas, geografía, es decir, no hay ningún problema porque, ¿sí? Todo depende de los modelos con que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Y hacia dónde queremos aplicar, ¿sí? También habíamos visto que en la educación a distancia también es muy importante, por ejemplo, crear apuntes interactivos, ¿sí? Donde el alumno pueda tener, ¿no es cierto?, el apunte escrito y a su vez tener un marcador que le permita ver ese contenido en forma tridimensional, interactuar con estos objetos, ¿sí? En tiempo real o a distancia, ¿no es cierto? Trabajar de modo colaborativo, ¿sí? Porque en este caso, por ejemplo, teníamos los chicos que armaban los planos, ¿no es cierto?, físicos, digamos, el que armaban en papel. Después teníamos los que diagramaban
ya en SketchUp. Después teníamos, sí, los que acomodaban en los programas de realidad aumentada. A su vez empezaban a salir los distintos tipos de puntos de vista de cada uno, es decir, no, vamos a poner esto acá, vamos a sacar esto, vamos a colocar esto, ¿sí? Siempre trabajando de manera respetuosa, ¿sí? Y tomando en cuenta la idea del otro, ¿sí? También se buscó en las redes sociales personas que nos ayudaron muchísimo, incluso gente de otros países, teníamos gente de Perú que nos ayudaban mucho con la parte del maquetado, porque por ahí es esa la parte más difícil, el armar el objeto tridimensional, ¿sí? Entonces los alumnos se comunicaban vía Facebook, por ejemplo, y iban pidiendo videotutoriales, por ejemplo, les mandaban materiales, mandaban páginas de donde se podía tener, por ejemplo, los modelos, para tener más o menos una idea de cómo trabajar esta aplicación, digamos, ¿sí? Hay un montón de lugares que trabajan, ¿no es cierto?, con lo que podemos, donde podemos sacar, digamos, información para todo esto que es realidad aumentada y realidad virtual, digamos, ¿sí? Bueno, creo que es todo. Si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, Liliana. Súper especial, innovador, creativo. De verdad, un tema muy interesante, muy bien tratado. Voy a pasar las preguntas. Bueno, muchas gracias, Carmen. María Estela Torres, felicitaciones. Los alumnos son afortunados al contar con una docente con tanto carisma. Muchas gracias. Veo en la presentación chicos de varias edades. ¿En qué rango de edad están los estudiantes que participan directamente de la actividad? Y tenemos alumnos desde los 18 años, porque ya son egresados de escuela secundaria, hasta la persona de mayor edad tiene 50, que en realidad a esta persona le costó un poquito más adaptarse, pero los mismos chicos como que le van guiando, y después incluso ella terminó explicando, como ella se sentía con mucho miedo, pues decía yo no voy a poder, yo no entiendo. Y el hecho de estar trabajando todos juntos, de probar las herramientas, de volver a trabajar sobre el mismo tema, hizo de que ella también se sienta muy a gusto. Incluso ella estuvo trabajando, ayudaba, por ejemplo, en el armado de los modelos 3D, porque hay parte de las casas que ella trabajó, es decir, cómo colocar los distintos tipos de ambiente, es decir, la verdad que se trabajó todo completo el rango de edades. Sí, los chicos más chicos, digamos, son los que más estaban ahí, digamos, investigando, trabajando, probando, todo eso, pero la verdad que trabajó todo el grupo. Muy bien. Incluso tenemos también nosotros un programa de inclusión, se llama, donde tenemos una chiquita con discapacidades cognitivas. Y ella también trabajó más en lo que era la parte de los cascos, es decir, en el armado de los cascos, todo eso, en explicar, incluso le costaba, ella tiene problemas también en la forma de hablar, digamos, y ella dijo, no, yo voy a explicar en la feria, y bueno, y en su tiempo, digamos, empezó a explicar. Y la verdad que la gente, al ver esto, se emociona y apoya, porque estaban ahí, venían y la escuchaban a ella y le hacían preguntas, todo eso, y eso realmente le ayudó muchísimo en este tiempo, digamos, para afrontar, digamos, el hecho de que ella se sentía mucho menos que los compañeros. E incluso los mismos compañeros la ayudaban, le estuvieron unas semanas antes del evento, digamos, estuvieron ayudándole
para tratar de hablar en público y cómo es, y bueno, le dieron tareas, digamos, un poquito menos, digamos, pero igual trabajó, digamos, en este proyecto. ¿Esa es tu respuesta? ¿Puedo pasar la siguiente pregunta, Liliana? Sí, sí. Perfecto. Bueno, de verdad que es conmovedor lo que estás contando, pero qué manera tan bella de poder atraer a una persona con discapacidad e insertarla en un proyecto de esta naturaleza. Excelente. Adriana Fabieri, ella pregunta, ¿cómo usaban los contenidos matemáticos y físicos en el juego de la montaña rusa? ¿Hacían deducciones, ejercicios? Sí, lo que se hizo es trabajar con un material base que nos facilitó un profesor de matemática, donde dábamos los contenidos básicos, digamos, ¿sí? Que son las fuerzas, la aceleración, todo eso, que hay que tener en cuenta para el armado de una montaña rusa. Y después, digamos, se trabajó, ¿sí?, en el armado de la misma, siguiendo esos principios, digamos, que nos habían facilitado. No llegamos, digamos, a lo que es bien concretamente con medidas, con fórmulas, todo eso, porque no es el área, digamos, de los chicos. Pero sí tuvimos en cuenta más o menos, es decir, que hay que tener a la hora del giro, cuánto puede llegar a ser un giro, todo eso. Eso también se trabajó a través de las redes sociales con un profesor de matemática que le estuvo ayudando en esta parte, digamos, porque como ellos no son de esa especialidad, entonces por ahí costaba también eso un poco. ¿Esa es tu respuesta, Liliana? Sí, sí. Ok, tenemos otra pregunta de Adriana Fabieri. ¿Cómo evalúan los conocimientos y habilidades adquiridas? Bueno, la evaluación fue todo un proceso. Si nosotros fuimos viendo, desde el momento que arrancó el proyecto, la primera parte de la investigación, es decir, cómo se van investigando los diferentes tipos de herramientas, cómo van aplicando, incluso porque nosotros preguntábamos también, por ejemplo, ¿en qué otro lugar aplicarían esto? ¿De qué otra forma lo verían? Pero nunca poniendo la palabra evaluación, digamos, en el aula, sino que nosotros mismos íbamos viendo a medida que ellos iban trabajando. Luego se van haciendo las distintas etapas, la etapa del maquetado, la etapa de la producción de los informes, todo eso. Y después ya lo que era la exposición en la feria. Eso también, fuimos evaluando todo eso. Nuestro programa, el que tenemos que seguir nosotros, con base al ministerio, no nos permite colocar notas numéricas. Así que se van colocando, hacemos unas pequeñas tablas en donde nos permiten colocar características que los alumnos hayan logrado, digamos, ¿sí? Que eso ya nos viene prearmado para nosotros. Y ahí vamos colocando si está alcanzado, si no ha alcanzado, si necesita recuperación. Entonces, con esas mismas nos teníamos que ir guiando, digamos, para poder hacer la evaluación. ¿Esa es tu respuesta, Liliana? Sí. Perfecto. Vamos con Gustavo Trinitario. Muy bueno el trabajo. ¿Es posible que se pueda utilizar todo este proyecto en las demás materias de tu institución? ¿Cómo ves la magia del 3D en docentes de otras materias? Bueno, cualquiera de las dos tecnologías es aplicable a cualquier materia, ¿sí? Por ejemplo, el caso de los cascos. Nosotros dimos la parte de matemática, ¿sí?, de la física y geografía. Suponiendo el caso de historia, ¿sí? Nosotros vimos estudiando con los otros profes con los que fuimos trabajando esto, habíamos visto un video del cruce de los Andes, del General San Martín, y lo transformamos al video en estos programitas que son para edición de video, a SBS, ¿sí?, lado a lado, es decir, el mismo video puesto uno al lado del otro. Lo probamos en los cascos y sí, realmente se ve
cruce de lo que son los Andes, el caballo de San Martín con su espacio en 3D, ¿sí? Es decir, cualquier video que nosotros queramos trabajar. Y después también hay juegos, hay distintos tipos de juegos, hay por ejemplo simuladores de vuelo, hay por ejemplo todo lo que sea juntar por ahí frutitas, eso puede ser también para todo lo que sea a nivel primario. Es decir, se puede trabajar perfectamente en cualquier materia, digamos, ¿sí? Incluso a los distintos niveles, jardín de infantes, primaria, secundaria, la universidad, si no hay ningún problema, siempre ver nomás el contenido, ¿sí? Ya sea el video o la página en 360, ¿sí? Yo lo pueda tener en el teléfono y a partir de ahí no hay ningún problema. Y el caso de realidad aumentada también, siempre que nosotros trabajemos con una imagen, esta imagen puede convertirse en algo tridimensional. Entonces se puede ver, ¿sí? Por ejemplo, como yo le decía, los apuntes interactivos. Necesitamos trabajar el sistema solar, por decirlo así. Tenemos la parte teórica, digamos, escrita y un marcador. Y con la computadora o con el teléfono, con la tablet, podemos estar viendo ese sistema solar en 3 dimensiones. Entonces estamos trabajando los dos, la parte teórica escrita y la parte, digamos, tridimensional. ¿Esa es tu respuesta? Sí. Nos quedan unas 3 preguntas. Bueno. Ok, Andrea Basantes, felicitaciones, un buen trabajo. ¿Cuáles son los componentes que se necesitan para que la realidad aumentada se pueda utilizar? Necesitamos una cámara web, ¿sí? Una computadora o un teléfono, una tablet que tenga una aplicación específica para leer realidad aumentada. Y en este caso nosotros trabajamos con los marcadores, ¿sí? El marcador se coloca, si eso nosotros imprimíamos en papel y lo pegábamos sobre los planos. Lo que se hace es que la cámara web captura el marcador, el programita de realidad aumentada lo lee y muestra, ¿no es cierto?, el objeto tridimensional, ¿sí? Eso digamos que son los componentes que necesitamos para poder ver digamos, esta tecnología. Okay. ¿Esa es tu respuesta, Liliana? Sí. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Vázquez Mariana. Liliana, es increíblemente interesante y loable lo que estás desarrollando. Creo que las aplicaciones educativas de la realidad aumentada son múltiples. Como nos mostrás vos, soy muy nueva y falta esto que haces para compartir y poder llevar a la concreción en nuestras prácticas. Es muy favorable la difusión. Ayuda a otros interesados a animarse más. Desarrolla nuevas habilidades con esos contenidos ya consolidados. Creo que más bien es un comentario. Muchas gracias. Sí, la verdad que en la red hay mucho material acerca de estas tecnologías, pero no tanto aplicado a la educación. Pero, digamos, buscando, sí, se puede por ahí encontrar, como en este caso, por ejemplo, lo que era el juego de la montaña rusa, no tiene nada que ver con la parte educativa. Es un juego que está ahí ¿no es cierto?, en la tienda de los teléfonos. Pero, digamos, el hecho de que nosotros tengamos una materia donde nos vemos la construcción, necesitamos, si la podemos aplicar, ¿sí? Hay incluso juegos, por ejemplo, que le traen mucho a los chicos. Había uno que tenían que disparar a zombies, ¿sí? Eso para los varones fue realmente de una... bajaron los juegos y empezaron a probar. Y a partir de ahí empezaron a surgir cosas, por ejemplo, preguntas por ahí, cuando yo tengo que mover el arma, ¿qué ángulo tengo que levantar? ¿A cuánta distancia la puedo hacer? Es decir, por ahí de algo sencillo tratar de ver cómo lo aplicamos, ¿sí? Eso es lo que hace que crea también motivación en el chico. Ok. Última pregunta. Sí.
la hace Joana Bernal. ¿Podrías sugerirnos bibliografía para profundizar en estas tecnologías? ¿Cómo puedo acceder a la publicación escrita de este proyecto? Esa última la puedo responder yo. En realidad, ¿cómo es? Lo que es material bibliográfico, todavía no hay material en sí, que está accesible, incluso porque hay mucho material que está todo en inglés, y por ahí libros de esas cosas todavía no están, porque son tecnologías que están emergiendo. ¿Sí? A pesar de que ya tienen porque hace mucho tiempo que esto ya se viene trabajando, es como que recién en este momento están tomando empuje en todo lo que es por ahí publicidad, todo lo que es por ahí promoción de productos, esas cosas. La idea es tratar de buscar en la web, sí, por ahí hay blogs, hay en Facebook también hemos encontrado varios grupos de realidad aumentada o de realidad virtual donde a través de comentarios fuimos pidiendo ayuda, a ver qué podíamos, por ejemplo, el caso de las lentes, que eso fue lo que más, era el punto necesario para los cascos de realidad virtual. Entonces, ahí nos comentaron que, por ejemplo, un chico que era de una universidad de Perú nos decía, nosotros probamos con lupas de plásticos, lupas de acrílicos, lupa de vidrio, y sí o sí tiene que ser la lupa de vidrio, porque si no pierden tanta resolución del 3D, todo. Es decir, de esa manera fue un trabajo de tipo colaborativo porque trabajamos así, de esa manera. Ok, bueno, ya no tenemos más preguntas. Joana, todos los papers de todas las conferencias estarán a su disposición en el libro de actas 2015. ¿Cuándo va a estar listo? Bueno, primero nos tienen que hacer llegar todos los expositores antes del 31 de octubre sus papers para poder empezar a editar el libro. Bueno, muchísimas gracias, Liliana. Súper interesante, súper bello este proyecto. Ojalá que puedan seguir haciendo cosas tan importantes e innovadoras. A todos los participantes, muchas gracias por estar y los invitamos cordialmente a la siguiente conferencia. Que tengan un feliz día y un estupendo fin de semana. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a todos los que participaron y preguntaron. Y bueno, un saludo enorme desde Corrientes, Argentina.